Hola compis, bienvenidas al taller. Mi nombre es Amparo y hoy os presento este vídeo especial, tanto como las amigas que me acompañan. Decidimos hacer este colaborativo sobre regalos y envoltorios. Esta ha sido la temática elegida por todas. Y estos son los proyectos de mis compis. Argelis, de Manualidades con Argelis. Miriam, de Ideado a Mano. Ana, de Pintadas a Mano. Os invito a que paséis por sus canales y le ayudéis con vuestras suscripciones, deditos arriba y bonitos comentarios, que eso nos ayuda un montón y nos gusta muchísimo, la verdad. Bueno, pues este es mi proyecto, este es mi idea, un colaborativo para ellas. Se trata de una bonita caja decorada con decoupage navideño y que esconde uno de mis tesoros. Bueno, para mí uno de mis tesoros, una de mis caprichosas. Me parece que es un bonito envoltorio para los regalos y sobre todo para regalar esta preciosidad. Mirad, creo que ya por sí sola esta caprichosa es un amor, pero si además va dentro de una caja realizada y decorada especialmente para estas fiestas y para ella, pues creo que es un regalo, vamos, más que bonito, y sobre todo que regalaremos artesanía 100%. Esta caprichosa junto con la cajita en breve va a viajar hacia casa de alguien también tan especial como esta caja y lo que lleva dentro. Si queréis ver cómo he hecho esta cajita tan bonita que puede llevar dentro cualquiera de los regalitos que tenemos que dar en estas fiestas y que Papá Noel va a estar encantado de llevarlo a casa de todas nuestras amigas y nuestros familiares, porque es un regalo hecho de verdad con nuestras manos y nuestro cariño, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a decorar esta caja, que a su vez va a ser un envoltorio para los regalos de Navidad. Ya veréis qué bonita la vamos a poner. Vamos a necesitar muy poquitos materiales. Mirad, yo he tomado esta pintura llamada sombra tostada para hacer un poco de envejecido. Una pintura de manteca claro, un color mantequilla, y un verde hoja, verde, la verdad es que bastante chulo. Con esto, con nuestro pegamento para decoupage, si no sabéis que podéis utilizar la cola blanca diluida con un poquito de agua, una servilleta chula y nada más, preparados para empezar a hacer nuestra cajita. Mirad, yo lo que le he hecho ha sido lijarla y darle una mano de gesso. Os voy a dejar también arriba en este vídeo y debajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace para que veáis cómo hago yo mi gesso casero. Ahora lo único que vamos a hacer va a ser empezar a pegar nuestra servilleta. Como voy a utilizar una servilleta completa, no voy a utilizar trocitos para después tener que pintar. Solo con el gesso será suficiente para colocar la servilleta. Además tiene unos colores que son súper oscuros. Si vuestra servilleta es más clarita o solamente, por ejemplo, cogéis algún motivo del interior de la misma, tenéis que pintar la tapadera en color blanco, crema, beige, en un color muy clarito para que suba el colorcillo de la servilleta. Bueno, pues vamos a ponerla de forma que nos quede chula. Yo creo que así va a quedar súper bien. Vamos a quitarle las capas. Creo que esta tiene 3 capas de celulosa. Vamos a ver si puedo quitárselo bien. Es bastante gordita. Y a ver si consigo separar esta. Bueno, después de agitar un poquito, nos vamos a humedecer, nada, un pelín, los dedos, y de esta forma sale mucho más fácil. ¿Veis? Así se queda pegada a uno de los dedos y se abre mucho mejor. Voy a darle una mano de pintura porque mirad, después de quitarle las 2 capas
prácticamente el dibujo que llevaba impreso ha quedado en las capas de abajo, de forma que la parte de arriba queda muy transparente, y temo que el color blanco de la hoja de la flor de Navidad no quede lo suficientemente bonita. Esto a veces nos pasa, pensamos que con los pasos que tenemos que dar está preparado y a veces nos llevamos la sorpresa. Siempre tenéis que tener cuidado antes de seguir adelante, parar y mirar las cosas. ¿Veis? Si hubiese quedado, fijaos cómo está, ha quedado todo el dibujo impreso en la parte de la servilleta, con lo cual ha perdido todo el color. Si esta servilleta la colocásemos así, tal y como la tenemos, solamente con la mano de gesso, nos quedaría transparente y perderíamos todo el color y el trabajo, y sería, la verdad, es que un auténtico caos. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Yo voy a darle una mano de pintura blanca a la parte de arriba donde voy a colocar la servilleta, y ya voy a aprovechar que tengo que esperar a que todo seque y voy a pintar el interior de la caja y probablemente el exterior. Creo que le voy a dar una mano de color verde en la parte exterior y después le vamos a dar algunas luces con este tono. Vamos a ver cómo queda. Bueno, compis, pues mirad, ya se ha secado la parte de arriba de la tapadera y he pintado la parte de abajo en verde. Creo que le va a quedar más bonito que en rojo. Y ahora vamos a tomar la servilleta que teníamos antes y la vamos a pegar. Fijaos cómo ha perdido el color. Qué fuerte. ¿Veis? Ahora, al tener blanco, sí que queda más blanca que como estaba antes. Bueno, pues la vamos a pegar de una forma muy sencilla. Vamos a ubicarla de forma que nos guste. La vamos a poner así, que tiene más rojo. Y vamos a aplicarle pegamento para decoupage. Si no tenéis, ya sabéis, cola blanca disuelta en un poquito de agua. Vamos a ponerle pegamento por toda la superficie, porque va a ser una servilleta completa. Vamos a pegarle a toda la tapadera. No es un motivo como otras veces hemos hecho, sino que en esta ocasión va a ir de lado a lado. Entonces vamos a ponerle toda la parte de arriba con pegamento. Ahora ponemos nuestra servilleta sin miedo y vamos a poner nuestro plástico. Y con ayuda de los restos de servilleta que teníamos de esta que hemos colocado, vamos a dar del centro hacia afuera y vamos a pegar bien la servilleta para que no nos quede ninguna arruga y no nos quede tampoco nada de aire dentro, ninguna burbujita de aire que pueda estropear nuestro trabajo. Pues listo, ya tenemos preparado este paso. Ahora con una lima yo voy a quitar aquí un trocito de este exceso y con esta lima, como os comentaba, se van a quitar los cantos. Vamos a darle aquí. No debemos dar así en recto, sino un poco en perpendicular, ¿vale? De esta forma queda perfecta. Quitamos todo lo que pueda manchar nuestro trabajo y ahora volvemos a aplicar cola por encima, pegamento en este caso para decoupage. De esta forma protegemos la servilleta y nos aseguramos que esté pegada por todos los sitios. Simplemente hacemos esto y ya la tendremos lista. La dejaremos secar y finalizaremos con la decoración de la parte interior de esta caja, que la verdad es que queda súper bonita. Voy a ver si
así como está me gusta. Sí, mirad, yo había pensado hacerle un poco envejecido, pero creo que le voy a quitar todo el protagonismo a la servilleta. Lo que voy a hacer va a ser al revés. Voy a pintar esta parte de color verde, igual que la parte de abajo, y vamos a hacer que se unan los dos colores y que tome protagonismo la servilleta. Mirad, vamos a coger con mucho cuidado un poquito de pintura y la vamos a pintar así. Es un proyecto muy fácil, muy rápido de hacer, y además es que es una forma muy bonita de presentar nuestros regalillos, porque después de coger lo que hay dentro, que estamos todos locos por abrir regalos, pues también nos queda este envoltorio tan chulo. Y de esta forma, cualquier cosita que compremos, un detalle que ya nos cuesta un dinero y un esfuerzo comprar, porque ahora en estas fechas Papá Noel ya sabéis que se vuelve un poco loco, pues bueno, es una forma también de darle un protagonismo, un valor a lo que regalamos. Siempre que se regala algo hecho a mano es bienvenido, y la verdad es que es muy aplaudido por la gente que lo recibe. Muy agradecido el trabajo manual. Bueno, chicas, pues así nos ha quedado esto, y aquí que he metido yo la pintura la voy a quitar en un momento. Tened siempre este tipo de toallitas a mano, porque mirad, ¿veis lo que he hecho yo? Pues en un momento con esto, con este tipo de servilletas que están un poco humedecidas, se quitan sin ningún problema. Mirad, ¿veis? Aquí no ha pasado nada. Yo siempre suelo tener ese tipo de toallitas, porque como siempre voy corriendo, pues al final suelo liar alguna, como en esta ocasión. Pero bueno, así es como nos ha quedado. Voy a dejarla secar y ahora enseguida continuamos con este paso a paso de esta caja para regalos tan bonita. Bueno, compis, pues mirad, ya sabéis que yo voy cambiando de idea sobre la marcha. Mirad, estaba poniéndole los herrajes a esta caja que ya está terminada, y estaba pensando que para romper un poco tanto verde, pues le podía poner una cinta, como es tema navideño, pues una cinta dorada. Pero no quería ponerle un lazo, porque ya con el herraje que lleva, con el cierre que lleva, ya le queda bastante bonito. Poner un lazo sería un poco feo, pero he pensado que para no poner un lazo y que no se me vea digamos el final de la cinta, digamos lo que monta el remate, pues mirad, voy a ponerlo aquí de forma que con el cierre que me queda por colocar lo pueda tapar sin ningún problema. Entonces voy a darle toda la vuelta para tomar más o menos una medida y así poderla sujetar. Digamos que aquí. Y ahora sí voy a colocarle mi cierre y no se va a ver absolutamente nada. Va a quedar muy escondido, que es lo que yo quiero, porque de otra forma la verdad es que queda muy feo. Al menos a mí no me gusta que se vea por la parte de fuera el remate. Ya que tenemos cuidado en poner las cosillas bien colocadas, pues vamos a hacerlo de forma que todo nos quede perfecto. Voy a ver si consigo meter esto aquí. Voy a hacerle aquí un pequeño agujero y ahora ya sí voy a sujetarlo. Solamente lo voy a sujetar, después ya lo aprietaré.
de momento una pequeña sujeción, porque no sé si voy a necesitar ponerle un poquito de silicona o probablemente con la sujeción que le ponga aquí tendrá suficiente. Voy a probarlo y lo vemos. Bien, pues ahora ya sí tendremos nuestra cajita lista para regalar y para poner dentro lo más bonito, nuestro regalo de Navidad. Y bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy para este colaborativo tan especial con mis amigas. Creo que queda bastante chula, queda muy bonita y dentro podemos poner el regalo que más nos apetezca. Mirad, yo en esta ocasión voy a guardar mi tesoro, uno de mis tesoros más preciados. Voy a poner una de mis caprichosas. La vamos a ubicar aquí dentro de la cajita y este va a ser un regalito que Papá Noel hará y llevará así dentro una caprichosa y envuelta en una caja decorada con decoupage navideño. ¿Qué os parece la idea? A mí me encanta, la verdad es que queda súper bonita y muy original. Es una forma de regalar artesanía, pero vamos, 100%. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que la hagáis y si es así me gustará verla. Gracias por estar detrás de la pantalla, gracias por vuestros deditos arriba, vuestras suscripciones, vuestros comentarios y toda la ayuda que hacéis a mi canal y sobre todo compartir mis vídeos, que eso me ayuda un montón. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.